Aquí Moisés subió al monte y estuvo 40 días y 40 noches. En ayuno estaba con el Padre y él seguía y le fortalecía y bajó y quebró las tablas de los 10 mandamientos. Cuando él bajó, dice de que su rostro resplandecía porque venía de estar con el Padre. Entonces no le iba a dar hambre, porque si está con el Padre te sustenta, el Padre te llena, el Padre te da ese alimento que no deja que tú caigas, no vas a sentir. Entonces su rostro resplandecía, pero cuando bajó del monte vio que el pueblo se había perdido porque hicieron un becerro de oro y entonces él se enojó y quebró los 10 mandamientos. Pero nosotros miramos que él estuvo en ayuno, estuvo en la oración, él siempre estuvo allí fortalecido. Y nos vamos a Deuteronomio 9. Santo Jesús. Es que lo perdí. Sí, por favor. 9, 17, 18. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos y las quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarle. Amén. Aquí miramos que pues sí se enojó y empezó otra vez y se postró y estuvo 40 días, como cuando subió al monte, se postró por el pecado de todo Israel, que había cometido ese pecado de hacer un Dios falso. Y pues tenemos un Dios que es un Dios celoso. Por eso dice de que cuando nosotros tenemos dioses falsos, el Señor no se agrada. También nos vamos a ir allí a... Dice de que Dios anima a Elías. Cuando Elías dice que caminó un día en el desierto y se fue y se postró, se acostó, se sentó debajo de un en hebreo, no, así se llama, no sé si es el lugar o es un árbol. Nos vamos en Ebro, se sentó en Ebro y se fue por el desierto a camino y se sentó y nosotros miramos que allí él está diciendo que ya no quiere. ¿Seré yo mejor que mis padres? Él no quería seguir como viviendo, ¿no? Y él quería pues quizás morirse. Pero nosotros nos vamos a Primera de Reyes 19:7. Él allí, nosotros miramos que el Señor, Él se está quejando, ¿verdad? Y dice, ¿no seré yo mejor que mis padres? ¿Qué dije que era? Dice 19:7. Y volviendo, la palabra del Señor dice así, volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Y dice, y se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Aquí nosotros miramos de que si nosotros leemos desde el principio, dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí que a la cabecera una torta cocida sobre las ascuas y sus vajillas de agua, y comió y bebió
bebió y volvió y durmió. Y es aquí cuando el ángel otra vez, por segunda vez, lo toca y le dice que coma porque largo camino le espera. Aquí es cuando él se va a ir a una cueva, ¿no? Pero nosotros miramos que él estuvo 40 días sin comer porque el Señor lo sustentó con este alimento que le dio. Y entonces nosotros miramos que el Señor siempre nos va a estar alimentando y nosotros tenemos que estar ayunando. A veces mucha gente hace el ayuno de Daniel y no existe ayuno de Daniel, que dice que él lo que estaba haciendo no era un ayuno, porque muchos dicen voy a hacer el ayuno de Daniel. Él lo que estaba haciendo, no contaminarse con la comida del rey. Eso es lo que él hacía. Entonces, que comía legumbres y cosas así, ¿no? Pero ya después sí, él ayunaba, pero era un ayuno que tenía. Como muchos ayunamos 3 días, 7 días, dependiendo 12 días, dependiendo por qué es el ayuno. Amén. Y nosotros a veces podemos hacer un ayuno que no comemos, pero tal vez no oramos ni leemos la palabra. Entonces ese es solo aguantar hambre. Estamos matando la carne, pero nosotros tenemos que matar también todo aquello que nos estorba para estar en la presencia del Señor. Amén. Por ejemplo, si nosotros ayunamos, tenemos que estar pensando solo en el Señor, matando así, cosas así, pero nos quita tiempo el internet, eso nos quita tiempo y nos desenfocamos. Entonces nosotros podemos hacer un ayuno porque estamos matando la carne, ¿verdad? Podemos hacer un ayuno pensando solo en el Señor, leyendo palabra. Cuando tú tienes tiempo de estar en algún lugar apartado solo con Él, estás en tu casa o estás trabajando, puedes estar meditando, orando, ¿verdad? En el lugar donde estés, si estás trabajando, si no puedes apartarte y estar leyendo la palabra. Y dejar todo aquello que nos estorba. Nosotros a veces no pensamos en el espíritu. Tenemos que, la carne es una, el espíritu es otro. Amén. Entonces nosotros cuando estemos en el ayuno, nosotros tenemos que pensar en lo que le agrada al Señor. Y si nosotros nos distraemos en mirar el TikTok, en mirar otras cosas así, ya nos desenfocamos y ya luego vienen los malos pensamientos. Y es ahí, cuando viene un pensamiento, desecharlo, porque estamos en ayuno. Amén. En el espíritu. Todo lo que, porque el enemigo es bien astuto. Él nos tira los dardos y a uno, ay, la hermana, ¿por qué no me ama? ¿Qué le hice? ¿Por qué no me habló la vez pasada? Todos cuando venimos aquí, todos venimos en diferente estado. A veces nosotros podemos venir bien alegres, pero a veces nos aflige algo y nuestro rostro va a cambiar. Y a veces uno anda tan afligido o enfermo y no te vas a poner a mirar como ríes antes, como sonríes, no eres amable como otras veces. Entonces nosotros tenemos que pensar en eso, que yo a veces veo que la hermana no, pues hace sentir mal, porque yo no le hice nada, ¿verdad? Porque a veces uno anda con malestares y nosotros tenemos que entender a la gente que la gente a veces se siente mal, se enferma, como todos, ¿no? Venimos con tristeza, con una angustia, un problema, y tal vez no le digamos a nadie, y tal vez no pidamos oración, porque a veces eso pasa. Uno a veces no siente la suficiente confianza para decir, mire, ayúdenme a orar. Pero yo les invito, hermanos, que si ustedes tienen un problema, y si ustedes, no digan el problema si no quieren, pero si ustedes dicen, saben que yo voy a ayunar, ayúdenme a ayunar. Amén. Y nosotros aquí les podemos ayudar a ayunar el día por la causa que ustedes quieren. Amén. Ayunar, y nosotros con mucho gusto estamos aquí dispuestas a ayunar
porque dice la palabra del Señor que cuando nosotros oramos, y dice que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo aquí en la tierra, el Señor escucha nuestras oraciones. Pero a veces no hacemos eso, no queremos que nadie se entere. Entonces nosotros pues solo oramos por cada persona, pero en realidad solo oramos, pero no sabemos por la causa que podemos orar, ¿verdad? Alabado sea su santo y bendito nombre. Y nos vamos a ir a Hechos 13. Dice la palabra en Hechos 13, 2, 3. Dice: ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Nosotros miramos que este fue un gran paso que dio el Señor para la propagación del Evangelio de su reino al mundo gentil. Comenzó desde Antioquía, un centro gentil de Siria, sin organización, ninguna misión, sin recaudar ningunos fondos. Solo ellos fueron y empezó allí el gran ministerio, ¿no? Y dice también en Mateo 9:15. Dice su palabra: Jesús les dijo: ¿acaso puede los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Aquí está hablando cuando los apóstoles de Juan vinieron y le dijeron que por qué ellos no ayunaban, que por qué ellos ayunaban y los demás ayunaban, pero ellos no. Entonces él está diciendo, pues, si el esposo está ahí, ¿no? ¿Por qué van a estar de luto? Ellos van a ayunar hasta cuando él no esté. Y eso es lo que nosotros estamos mirando, de que el Señor, Él es el esposo. Dice de que los discípulos del Señor en la transición del ministerio del Señor en la tierra, sus discípulos eran sus compañeros del novio. Más tarde sería la novia. Y para eso está Juan, si alguien lo quiere leer, Juan 3:29. Amén. Dice la palabra del Señor: el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Amén. Amén. Y para corroborarlo, dice en Apocalipsis 19:7, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Así que nosotros tenemos que prepararnos para estar en esas bodas del Cordero. Amén. Alabado sea su santo y bendito nombre. Y ya para terminar, hermano, esto es rápido. Amén. Alabado sea su santo y bendito nombre. Nosotros tenemos que decirle al Señor que nos ayude a matar la carne, porque nosotros a veces se nos van las ganas de todo, de estar en comunión con el Señor, se nos van las ganas de orar, se nos van las ganas de estar leyendo la palabra, y es mejor apartarse fuera de nuestros hogares, porque nosotros cuando nos apartamos fuera de nuestros hogares a leer la palabra,
como que nos concentramos más en estar con Él. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en nuestra casa, nos hincamos, bueno, por mí lo digo, ¿no? Y empiezas a orar y de repente, la ropa, hay que echarla a lavar. Y sigues orando y después viene otro, mira, la casa está sucia. Y empezamos todo eso. Cuando estamos afuera, no, nos enfocamos en la palabra y nadie te va a mover de ahí porque estás con Él. Y está la brisa y está así, tú estás sola con Él. Y el Espíritu Santo ahí está administrándote, pero en casa. Yo le digo por mí, que yo es lo que he sentido. Empiezo a orar y ya como que te dio sed, como que, pero no puedes, entonces ¿qué hago? Y la mente empieza a trabajar duramente. Por eso es mejor apartarse, salirse de casa, un parquecito donde estés solo tú con Él. Y Él te va a estar administrando ahí su palabra, Él te va a hablar a tu corazón, a tu vida. Y nosotros por eso tenemos que buscarle a solas si es mejor. Por eso dice que nosotros también tenemos que buscarle la hora perfecta. Son como las 3 de la mañana, empezando a las 12, porque es cuando todas las potestades de maldad empiezan a salirse a las 12 de la noche. Entonces empiezas a orar a las 12 y si no puedes a esa hora, tú estás dormido, levántate a las 3. Amén. Si puedes levantarte a las 3. Entonces a las 3 tú oras y no hay un silencio por completo. A esa hora no va a escuchar, no va a decir voy a ir a lavar, voy a planchar, no voy a limpiar. No, a esa hora se la aparta, aunque sea una hora para Dios. Y eso es todo lo que ahí el Señor está. Y el Señor nos visita y el Señor nos guarda y guarda a nuestras familias, a nuestros hermanos. Y allí es, en ese momento, cuando usted está allí, mira, a las 3 de la mañana, usted cierra sus ojos y va a ver la iglesia. Y usted automáticamente va a ir viendo a todos los hermanos así, mire cómo están. Y si está más lleno, usted siempre está mirando. Y está mirando y empieza a orar por cada uno. Amén. Y de ahí vienen los demás, que por la gente que le ha dicho que ore por mí, porque mire que tengo esto, tengo lo otro, tengo lo otro. Y empezamos nosotros. Y vienen todos los hermanos, hermanas a la mente, los hijos, las familias, nuestras familias. Todos aquellos vienen a nuestra mente y nosotros empezamos a orar. Y todavía en el día nosotros decimos, ¿y por qué oro? Hay tanto por qué orar, pero en el momento se te bloquea todo. Y nosotros por eso tenemos que estar con el Padre siempre. Y viera qué lucha uno tiene a veces en su hogar, porque el enemigo de tu casa es los que están contigo. Ellos te van a estar torturando tu mente por lo que tú estás haciendo, porque estás viniendo a la iglesia. Porque cuando hay inconversos, el problema es mayor. Amén. Para nosotros, porque nosotros seguimos al Señor y ellos no quieren nada con el Señor. Y nosotros tenemos que seguir luchando por ellos. Ahora, si no quisieron, pues, dice que nosotros sacudamos nuestros pies, porque nosotros hicimos lo que dice la palabra, pero si no quisieron, sacudir los pies y seguir adelante y seguir orando, no soltarlo. Que un día, pues el Señor, acordémonos de que no todos el Señor nos ha buscado, no todos, porque acordémonos de que nosotros somos espíritu. El Señor nos puso un alma y nos puso un cuerpo, pero nosotros antes de nacer ya estábamos allá con el Señor, porque dice, ¿dónde estabas tú? Si ustedes leen Job, ahí dice, ¿dónde estabas tú? Él ya estaba. Dice también que desde el vientre de tu madre Él ya te conocía. Entonces nosotros ya estábamos. Entonces nuestro espíritu nos puso carne, nos puso el alma. Pero cuando moramos, el espíritu va con el Señor. El alma, pues no sabemos, ¿verdad? Dependiendo cómo nos comportemos. Nos vamos a ir para terminar a Mateo 17.
Me hizo falta una cita, pero no la anoté. 17:21 dice la palabra. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí nosotros miramos de que había un hombre que tenía un hijo, y este hijo dice de que tenía como epilepsia, y entonces él lo tiraba al fuego, lo tiraba a las aguas, lo trajo a los discípulos, pero no le salió el demonio. Y entonces aquí dice, y respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y ya pues le llevaron al muchacho, ¿no? Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Y vinieron entonces los discípulos a Jesús y aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y es cuando Jesús dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces vamos a ver que nosotros todo el tiempo tenemos que ayunar. ¿Por qué? Porque cuando de repente dice: vamos a ir a una casa y vamos a ir a orar para que sea libre, no vamos a ayunar. Espérenme un momento, voy a ayunar primero, No, porque si en ese momento se endemonia a alguien, nosotros tenemos que decir: pues hay que sea libre, y podemos orar. Pero si nosotros todo el tiempo no andamos listos, el enemigo se va a reír de nosotros y nos va a atacar a nosotros. Por eso muchas veces nosotros tenemos que estar siempre en ayuno y en oración. En ayuno y oración. No nos descuidemos de eso. Tenemos que ayunar, orar y leer la palabra. Aquí pues se hace los martes, pero tú no puedes hacerlo solo los martes, tienes que hacerlo otros días cuando tú quieras hacerlo para Dios, para el Señor, para estar preparados para cualquier cosa. En tu casa pasa algo, tú agarras aceite y en el nombre de Jesús empiezas a orar por toda tu casa, y tú empiezas a sacar todo lo que haya allí, y se va a ir. Porque pues el Señor te respalda, porque tú estás en oración y estás en ayuno. Y es lo que el Señor quiere, que nosotros no nos desenfoquemos de la oración. Siempre hay por qué orar. Dice: ore por la hermana Blanca. Amén. Amén, aleluya. Tenemos que orar por todos. Y pues poner siempre nuestra pastora, nuestros pastores en la oración, porque dice de que nosotros somos los que tenemos que ayudarla a orar. Y dice de que nosotros siempre, ella está orando por cada uno de nosotros, porque nosotros somos responsabilidad de ella, ¿verdad? Como ovejas, no como lo que hagamos en la otra cosa, sino como ovejas. Ella tiene que estar preparándose para darnos el alimento todos los días. Y todos los días ella está predicando la palabra. Entonces nosotros como miembros tenemos que orar siempre por ella, para que el Señor la siga fortaleciendo, para que la siga usando, porque a través de ella hay milagros. Hay mucha gente que se está sanando, hay mucha gente que está viniendo a los pies de Cristo. Y así nosotros también tengamos oportunidad y podemos salir afuera y pues decirle a la gente: quiere que oremos por usted. Mucha gente va a decir que sí, mucha gente va a decir que no, que hay otro día. Pero nosotros tenemos que buscar a nuestro Dios de todo nuestro corazón, seguir adelante. Dios les bendiga, Dios les guarde. Pues vamos a ponernos de pie y nos vamos a despedir. Padre, en esta hora he dado su palabra, Señor.
como está escrita, Padre Dios eterno.